Buenas tardes a todos. Elkar zoriontzeko mutikoak baditugula uste dut, izan ere, lau jardunaldi antolatu ditugu, gaurkoa hirugarrena da, eta baina artekotan gauzak ondo ateratzen zaizkio. Nos podemos felicitar mutuamente. Hemos organizado para este 20 aniversario 4 actos, 4 fines de semana seguidos. Vamos ya con el tercero y vamos bien, incluso muy bien. Gorka presentará a los ponentes. Yo, eso sí, quiero agradecer la presencia de Chema Portillo y sobre todo Juan Pablo, porque ha tenido que venir desde Madrid. Cuando lo invitamos nos dijo que contáramos con él, que llegaría aunque tuviera que venir andando. Me toca pedir disculpas por su ausencia y en nombre de doña Carmen Iglesias. Ayer nos comunicaba que se le impedía un problema de salud menor, de los que se recuperará enseguida. Y nos enviaba un texto para que podamos leerlo hoy, y es lo que voy a hacer en su nombre. Mario Rendía. Conocí personalmente por vez primera a Mario en 1984, de la mano de Javier Muguerza y Rudolfo Paramio. Para nuestra generación, para todos los enfrentados al tardofranquismo, Rendía era casi una figura mítica, como uno de los miembros de la primitiva ETA, condenados a muerte en el Congreso de Burgos en 1970, con lo que aquello significó en ese momento, y luego capaz de aceptar la transición democrática y la reconciliación de los españoles, renunciando públicamente a la lucha armada e ingresando en la vida política con el bagaje de años de intenso estudio y una lucidez, inteligencia y coraje que mantuvo hasta el último momento. Su persona y su humanidad siempre me resultaron conmovedoras y especialmente cercanas. Luego seguí más o menos su trayectoria vital y política a través de amigos comunes y escritos periodísticos de Mario, sus denuncias públicas y valientes contra un nacionalismo totalitario y excluyente, contra una ETA residuo del franquismo y contra un pacto de Estella como proyecto fascista, le obligaron a aceptar una escolta personal con la que el Estado de Derecho le protegía de las amenazas directas de la banda terrorista. Pero como manifestaba en una entrevista en El Correo el 22 de febrero de 2001, tanto en su etapa de radical luchador antifranquista como en la actual, siempre se había sentido libre, porque la libertad, decía, es la capacidad de pensar por tu cuenta. No eres libre cuando te callas o tienes miedo a las repercusiones. La lucha por la libertad es una de las maneras de gozar de la propia libertad. Y me siento libre. Eso no es incompatible con estar amenazado. Un día me llamó especialmente para venir al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, creo que entonces presidía Carmen Iglesias, este centro, ¿verdad? Juan Pablo. En 1996, en el Palacio de Godoy, para hablar de historia y especialmente de la Ilustración española y de Montesquieu. En su militancia activa por la libertad y la Constitución, Mario Rendía se sintió cercano a la tradición de muchos de los grandes nombres de la Ilustración, cuando defendían algo que a él le gustaba mucho recordar: que la patria no es tanto el lugar de nacimiento, sino el lugar en que se puede vivir en libertad. Para un niño que había hablado hasta los 5 años solo euskera, que había crecido emocional e intelectualmente en el nacionalismo vasco, que había arriesgado su vida por sus ideas y que había comprendido definitivamente el valor de la democracia parlamentaria y de las instituciones constitucionales para la defensa de la libertad de los individuos, en contra de tradiciones nacionalistas, etnicistas y tribales, y en definitiva siempre totalitarias, como él mismo denunció tantas veces, la aproximación al estudio de su siglo XVIII fue paradigmática. Como es sabido, Mario se había doctorado en filología inglesa por la Universidad del País Vasco, con una brillante tesis en la que estudiaba el lenguaje y el mensaje moral implícito y explícito de las películas norteamericanas del Far West. Había escrito varias novelas, relatos, monografías y había participado como guionista en películas y documentales. Licenciado también en filología hispánica por la UNED, decidió finalmente hacer su tesis sobre un tema del siglo XVIII español. Las tragedias historicistas que se escribieron en el siglo XVIII, particularmente bajo el impulso dado al teatro ilustrado por el conde de Aranda, para llegar a esta brillante y original investigación que finalmente publicó, transformada en libro y forzosamente resumida bajo el título La construcción de la nación española, republicanismo y nacionalismo en la Ilustración, recorrió un apasionado camino intelectual que él mismo contaba con entusiasmo y humor. Retirado de un primer plano de la política para asumir la perspectiva de un observador comprometido y crítico, como lo fue valientemente hasta el final de sus días, se dedicó a aquello que para él era vital: leer,
pensar, escribir y, tal como declaró con ironía, intentó acercarse a lo que era su auténtica vocación, la de haber sido un hispanista inglés. ¿Qué dice Teo tantas veces? Tuve el privilegio de participar en la presentación de este gran libro de la Fundación, en la Fundación Pablo Iglesias en febrero de 2003, unos meses antes de perderle a los 55 años, tan joven todavía. Su preocupación activa, política y emocional por el País Vasco, aparte de seguir el día a día como ciudadano comprometido y como militante socialista siempre en la brecha, se objetivaba al mismo tiempo en investigaciones rigurosas y diversas publicaciones sobre los orígenes del nacionalismo vasco, más o menos irredento, y de unos derechos históricos de las provincias vascongadas exprimidos como reivindicación permanente. La búsqueda de la explicación del proceso por el que se había llegado a las actuales posiciones de los nacionalistas vascos, la investigación de una posible interpretación liberal, no nacionalista, de los controvertidos derechos históricos, le condujo, recorriendo el pasado, a la Constitución de Cádiz de 1812. Allí, para su sorpresa, se encuentra con una serie de contextualizaciones que no tienen que ver con ninguna copia servil de las constituciones revolucionarias francesas, sino con una serie de argumentaciones originales que plantean en términos muy modernos la nación y la libertad de los españoles. Así, lo vio también en su día un hispanista no inglés, pero sí norteamericano, Richard Hare, quien en un sustancioso artículo insistió en la originalidad de 1812 y su acercamiento conceptual al modelo norteamericano y no tanto al francés, ello precisamente por el énfasis dado a las libertades individuales y a la propia organización territorial nacional. En 1812 era el acta fundacional del liberalismo español y proviene del pensamiento y acción ilustrados, una ilustración que tampoco en nada se parecía a la imagen utópica que de ella se tenía. Desde luego, seguía la influencia europea, pero aportaba sus particularidades. Toda la ilustración y todo el primer liberalismo europeo, con sus padres fundadores, Luc, Mandeville, Montesquieu, Rousseau, pero también Harrington, Milton, Sidney, desde el siglo XVII hasta los Bellman, Might y el realismo liberal del XIX, cobraron vida propia en la exhaustiva investigación de hoy en día, así como en la línea de los estudios actuales de Pocock, Steiner o Isaiah Berlin. Recogía la tradición del republicanismo del mundo antiguo y los comienzos del mundo moderno para oponerlo, junto con el principio liberal de las libertades individuales a todo nacionalismo. En este, consideró hoy en día, no solo no se producía la convergencia de una tradición liberal con la tradición del republicanismo clásico, que recuperaba un patrimonio basado en esa libertad individual y al tiempo consideraba la participación del ciudadano en la política como el pivote de su pertenencia a la comunidad de realización como ser humano, sino que en el nacionalismo se trataba de un movimiento siempre tendente al totalitarismo, al partir de un sentido étnico y cultural de la nación por encima de la libertad de los individuos. Realizó investigaciones, por otra parte, en las tragedias y del sentido del teatro español en la segunda mitad del siglo XVIII, y después de desmenuzar interpretaciones anteriores de este periodo realizadas en el auge de doctrinas deterministas de los años 60 y 70 del siglo XX, defendía la peculiaridad de la ilustración española vinculada e influenciada desde luego por el movimiento ilustrado europeo, pero autónoma y original en cuanto a su adaptación y creación o recreación de valores propios. En definitiva, un proceso similar al que cada uno en su entorno realizado en la mayoría de los países occidentales en esos comienzos del mundo contemporáneo. Por las páginas de este trabajo riguroso y apasionado, el autor mostraba cómo el proceso de construcción nacional va unido al proceso de modernización, así como el de la no tenía por qué realizarse según el modelo político del despotismo, sino fundamentalmente, al menos en sus mejores protagonistas, por medio de la autonomía e instituciones flexibles, pero leales a ese principio de republicanismo cívico que, como es obvio, no se refiere a la forma de gobierno, sino al engranaje que intenta unir al ciudadano con el individuo. Recuperando así un patriotismo basado en esa libertad individual y al tiempo la participación del ciudadano en la política como el pivote de su pertenencia a la comunidad y realización como ser humano. De hecho, la Constitución gaditana, con ese carácter republicano cívico que tenía para hoy en día, se apoyaba en la justificación y legitimación de una monarquía parlamentaria y de un constitucionalismo que mantenía los contrapesos y separación de poderes. Muy al contrario, el nacionalismo cultural y étnico significaba para la historia de los pueblos un auténtico retroceso y una macroideología que intentaba abarcar todos los dominios de la sociedad y aplastaba la libertad de los individuos. En resumen,
La visión liberal es lo que predomina en el concepto de libertad y en el republicanismo el concepto de comunidad política. En el nacionalismo ni una cosa ni otra, sino el mencionado sentido étnico y cultural de la nación. Hoy en día sigo publicando, después de este hermoso libro derechista, distintos trabajos sobre estos temas y sobre el nacionalismo, revisando y reeditando libros como Guía para orientarse en el laberinto vasco. Escribió también unas memorias que son punto obligado de lectura para entender parte dolorosa de nuestra historia del siglo XX bajo el franquismo y la lucha por la democracia antes y después de la generosa transición y de la Constitución de 1978. Es la historia de una generación y la historia de una persona excepcional como fue Mario Neguía. Todos los que conocimos coincidimos en sus cualidades de inteligencia, bondad, humor, arrendones, afecto, valentía. El Premio de la Libertad fue el título del primer volumen de esas memorias y refleja perfectamente al intelectual y al hombre de acción que fue siempre Mario. Su coraje para realizar una evolución dolorosa y firme, presidida siempre por su rechazo a toda dictadura, a todo totalitarismo del signo que fuera. Es importante destacar en una época en la que la filotiranía que muchos han justificado, los medios en función de los fines a obtener, y no digamos los sectores políticos que no condenan el terrorismo y la violencia, en un entorno acosado por la extorsión y el terror merece destacarse, decía, la claridad e inteligencia con que Mario Neguía no solo renunció a los medios, la lucha armada de ETA, cuando la democracia y la Constitución del 78 aseguraron una convivencia de libertad, sino también la renuncia a los fines. Determinados fines conducen inevitablemente a medios violentos. Tuvo la lucidez y la valentía de proclamar que el problema vasco actual no radicaba en la paz, sino en la libertad, en la necesidad de salvaguardar las libertades individuales de los no nacionalistas en el País Vasco. Y le recordaremos como un combatiente de esa actividad y un hombre honesto y bueno, inteligente y valiente, que murió muy joven y que, aun teniendo que ser protegido en sus últimos momentos del hospital y en su casa de la amenaza terrorista de ETA, esa paradoja de estar condenado a muerte por el franquismo primero, por el nacionalismo etnicista y estalinista después, siempre fue un hombre libre. Esa libertad le permitió ser un intelectual y una persona de las que ayudan a vivir y que con su clarividencia y ejemplo contribuyen, como escribiera él en un precioso artículo sobre la tragedia clásica y el también clásico western Solo ante el peligro, a animar a los ciudadanos a cumplir sus obligaciones ciudadanas y enseñarles a convivir en medio de la tensión que provoca mantener diferentes lealtades y obligaciones igualmente legítimas, la de la vida privada y la de la pública. Su ejemplo vivirá siempre en todos los que lo cumplimos. Carlos Iglesias. Eskerrik asko, Alberto. Arratsaldeon. Bueno, pues hoy seguimos con este homenaje que queremos atribuir y dar a Mario. Mario, que tenía una relación especial con nosotros los arrustarras y con esta sede. Aquí hemos vivido momentos muy importantes. Y Mario pues siempre era para nosotros como un guía. Era el guía al cual íbamos a preguntarle nuestras sospechas, nuestras credulidades y siempre de tono afable. Y voy a contar antes de empezar y presentar a Chema y a Juan Pablo, que no necesitan presentación. Como soy periodista, aunque medio jubilado, una anécdota que era muy característica de Mario. Año 82, me llaman de Cambio 16, Madrid, me dice, oye, estamos en agosto, la política ya no hay tanta política, aunque eran años complicados, 82, y vamos a hacer unas hojas especial de políticos en verano. ¿Y quién se te ocurre? Y yo, pues ya tengo que mirar, mira, yo tengo suerte, creo que el Garaikoetxea sigue viniendo pareando por Zarauz, y el Mario ya le pillaré por estar cada 2 por 3 en Zarauz. Entonces pues cogí y le llamé al fotógrafo, yo subí luego y dije, mira, ya he concretado la cita con Garaikoetxea, no es complicado, es el toldo 560 en la playa de Zarauz,
uno de los más morenos seguramente, enseguida le reconoceremos, y creo que tiene traje de baño azul. Y así salió la foto, muy elegante, muy guapo, muy Garaikoetxea, etcétera. Y lo de Mario fue más complicado porque me dice, ay, que no sé yo, la playa no, pero si quieres, mira, mañana vamos a jugar a pala en el frontón. No me acuerdo si era en Meagas o en Anoeta, no me acuerdo bien, el frontón. Y allá nos presentamos y estaba jugando tal, y tenía un chándal un poco grande, la chaqueta. Digo, bueno, fotogénico no va a salir mucho, comparando con Garaikoetxea lo tengo un poco complicado. Pero es igual, y lo único que me dijo con la sorna que tenía, me dice, oye, sácame la foto cuando marque el tanto yo, ¿eh? Eso era Mayo. Bueno, volviendo a lo nuestro, pues hoy tenemos aquí a dos eminencias, dos hombres que se han dedicado toda la vida a la historia, son referencias en muchos aspectos. Está José María Portillo, Chema, que le conocemos todos, y qué decir de Juan Pablo Fusi, que bueno, yo creo que el maestro de los maestros historiadores que hemos tenido, y que abarca, bueno, desde antes de la muerte de Franco, la dictadura, hasta hoy en día. Voy a empezar por José María Portillo, que muchos conocemos. Es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Me rectificas porque buscar vuestras biografías tenemos volúmenes y volúmenes. Vamos a intentar ser rápidos porque ya les conocemos, porque si no estaríamos aquí más de una hora recopilando los datos de estos dos personajes. Como decía, pues ha sido José Mari, es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, ha sido profesor en las universidades de Chicago, en Colombia, Colegio de México, Universidades de Nevada, etcétera, etcétera. Investigador sobre todo historia política e institucional de las provincias vascas, publicando Sueño Criollo, un trabajo más que relevante, un libro muy interesante y sobre todo en el contexto que se hizo. Gran parte de su trabajo y dedicación ha consistido en explorar los orígenes de la cultura constitucional en España y América. En su larga y trayectoria, Chema ha abordado la compleja historia de la transición y su relación entre violencia y política. En su larga historia también, y para no alargarme demasiado, podría expandirme mucho más sobre el currículum de José María Portillo, pero me referiré al libro de Mario, publicado, creo que recordar, en el 2002, creo que fue, ¿no? 2003, titulado Construcción de la Nación Española, un libro que todos hemos leído, evidentemente, de Mario. Obra, por cierto, dedicada a nuestro gran y buen amigo Pachi Lola, que en el prólogo pone a Lola, el jardinero de Zarauz. En ese libro el prólogo es de Chema, y en él Chema concluye el prólogo de este libro de Mario diciendo: sinceramente creo que por fin un ensayista, se refiere a Mario naturalmente, nos ha proporcionado un libro que nos casa con concepciones románticas, trágicas o milagrosas de España. Para el psicoanálisis colectivo que los españoles practicamos tan asiduamente, intentando callar los fantasmas de nuestro pasado más nacionalista y retrógrado, es no poco alivio descubrir con Mario Onaindia que también tenemos en nuestras venas gotas de sangre republicana. Juan Pablo Fusi Aizpurua, Donostiarra, es un gran colaborador y ha sido de la Fundación Mario Onaindia, y no en vano se le otorgó con todo el merecimiento el premio Mario Onaindia del 2015. Prestigioso y reconocido historiador que prácticamente no necesita una presentación. Juan Pablo ha dedicado toda su vida profesional a repasar y estudiar la historia, fundamentalmente la historia de España y particularmente la del País Vasco y a los nacionalismos. Juan Pablo Fusi es catedrático emérito por la Universidad Complutense de Madrid, lo fue de Murcia, de Cantabria y del País Vasco. Galardonado con varios premios, que no podemos enumerarlos todos. Recibió entre ellos el de Lan Honorari del Gobierno Vasco en el 2011, Premio Europeo Montaigne de Ensayo en el 2000 y nombrando doctor honoris causa por la Universidad de Nueva York hace unos cuantos años ya.
Su bibliografía es amplia y extensa. Ha escrito y colaborado en numerosos libros y artículos de prensa, igual que Chema, también que ha escrito muchos artículos. Entre los libros de Juan Pablo está Guerra Civil, ¿cómo pudo ocurrir?, un libro interesante. La patria lejana, el nacionalismo del siglo XX, El espejo del tiempo, que todos ya hemos leído hace tiempo, pero leímos tiempo, La historia y el arte de España, Indalacio, Pretio y socialismo, Franco, autoritarismo y poder personal, o La España de Juan Carlos, escrito en 1999, y creo, Juan Pablo, que necesita ahora una segunda parte igual, del rey emérito. En el preámbulo del libro de Fernando Molina Aparicio, Mario Neandía, 1948-2003, biografía patria, Juan Pablo Fusi escribe: yo veo la vida de Mario Neandía, una vida breve, sí, pero intensa, palpitante, esencial, como la vida de un hombre en búsqueda de sí mismo y en busca de la salvación y de la verdad, de sus circunstancias más inmediatas. Neandía fue un hombre con vocación, o lo que es lo mismo, un hombre comprometido con la gestación y salvación de Euskadi y del País Vasco. Eso fue precisamente lo que unificó y dio sentido a toda su trayectoria vital. Gracias. Bueno, vamos a empezar el coloquio entre estos dos señores. Le vamos a dar la voz primero a Chema, es más joven, es el más joven. A Chema, soy más joven de la mesa. No, Iván y alguno por ahí al fondo. Sí, de la mesa. Y entonces yo la primera pregunta, y después si podemos hacer un debate, que nos dé tiempo para hacer un debate entre todos, y haremos algunas preguntas. Yo la primera pregunta que te hago, Chema, y después la misma para nuestro amigo Juan Pablo, es decir, ¿cómo conocisteis y en qué circunstancias estuvisteis con Mario Neandía? A ver si os acordáis. Bueno, pues yo creo que una de las consecuencias a pesar de lo que he dicho ahora, de ir cumpliendo muchos años, es que te hacen esta pregunta muchas veces, ¿no? ¿Cuándo conociste a Mengano? Pregunta de periodista. Sí, que esto es derecho a hacerla, Y la verdad, también una consecuencia de cumplir muchos años es que se te olvidas de las cosas. Exactamente cuándo conocí a Mario, no lo sé. Lo que sí tengo es más marcados recuerdos de Mario en la época más complicada del pim pam pum en el País Vasco, y concretamente en torno al momento del asesinato de Fernando Buesa. Quizá en los años entre el asesinato de Tomás Ibarrieta y de Fernando Buesa fue cuando yo más traté a Mario. Personalmente llegué a tratarlo bastante, estuve en vuestra casa varias veces. La vez que volví a ver, al cabo de los muchos años, cuando se podían imaginar ya personas adultas, y los había visto la última vez cuando eran chiquilicuatres, ¿no? Chiquitines. Entonces, de Mario sí recuerdo algo que has dicho y que también decía el texto de Carmen Iglesias, y que yo creo que es muy importante, y es precisamente esa capacidad que él tenía hablando para transpirar republicanismo. Republicanismo en el sentido que ha dicho Carmen Iglesias en su texto, es decir, no como forma de gobierno, que supongo que también lo sería él, sino como entendiendo que la comunidad o está fundamentada en la libertad y en la participación de los ciudadanos, o no merece la pena como comunidad, ¿no? Yo creo que esa es la sensación que a mí política, que a mí Mario me transmitía más intensamente. Por ese motivo, ese libro que has mencionado tú, del sueño criollo, está dedicado precisamente a Mario, y la dedicatoria es a Mario Neandía, el mejor de los repúblicos vascos. Y repúblico en el sentido precisamente no de que sea republicano, de pensamiento republicano como forma alternativa a la monarquía, sino en el sentido precisamente que decía antes de persona muy comprometida con la idea de la libertad civil y de que la comunidad está basada en la libertad civil, en la representación política, o realmente no merece la pena. Ese es el fundamento también
creo yo, de lo que le lleva a Mario a investigar la tragedia ilustrada y ver en la tragedia ilustrada, entre la tragedia ilustrada y la Constitución de Cádiz, que es esa generación, la generación de Manuel José Quintana, de Jovellanos, de nuestros grandes ilustrados, ver ahí el surgimiento precisamente de esta idea republicana de la nación, ¿no? Él mismo había hecho un tránsito, también lo habéis dicho, ¿no? Mario mismo hizo un tránsito vital entre el nacionalismo, la idea nacionalista de la nación a la idea republicana de la nación. A mí lo que me parece interesante, con esto termino porque me has hecho una pregunta y me he lanzado aquí al estrellato, lo que me parece más interesante en el caso de Mario quizá es lo siguiente, todo en contexto, los historiadores sin contexto no estamos perdidos, entonces yo creo que todo hay que verlo con el debido contexto, y visto en el debido contexto de aquellos durísimos años que van del asesinato de Tomás y Valiente a los primeros años 2000, el ejercicio que hace Mario es realmente, visto ahora, por mí al menos, es realmente interesante, porque lo habitual o lo más habitual fue en gente como Mario, que sufrió directamente aquella privación de libertad, de aquella desintegración de la ilusión republicana que podía constituir la etapa inicial de 1978, por parte de ETA, claro. La reacción más habitual, Rosa Díez, por ejemplo, pongo por caso, por mencionar un nombre, fue frente a la nación nacionalista de los nacionalistas vascos, opongamos la nación nacionalista española. Es decir, contraponer a un nacionalismo otro nacionalismo. Mario, sin embargo, y el hecho de que este libro, como tú has dicho, esté publicado en 2002 es enormemente sintomático. Es decir, Mario había estado trabajando en este libro en los años anteriores. Lo que trata de establecer es un tránsito que vaya de la nación nacionalista, a contraponer a la nación nacionalista atosigadora, agobiante, asesina en aquellos momentos, no una idea de nación nacionalista española, sino una idea de nación republicana española, que es algo completamente diferente. Por dos razones. Primero, porque no va hacia otra forma de nacionalismo, y en segundo lugar, porque en ese tránsito tampoco se deshace la nación como si la nación fuera cosa solo de los nacionalistas. Lo que hace Mario en el fondo es reivindicar que la nación española no es cosa de nacionalistas ni la vasca, sino que es cosa ciudadana. Y que como cosa ciudadana merece la pena ser tratada, merece la pena ser reivindicada, merece la pena ser utilizada, es decir, esa dejación que él veía que se había hecho de la idea de nación española como si fuera una cosa solamente de nacionalistas. Hombre, veníamos de una sobredosis de nacionalismo español en el franquismo, no era conducente a algo positivo, y que por lo tanto él contribuía a ello, haciendo una especie de arqueología de esa nación republicana española entre la Ilustración y la primera Constitución española, que fue, yo creo que el gran aporte desde este punto de vista que hizo Mario. ¿Y de qué recuerdo más de Mario personalmente? Pues que mi hija Alicia se iba a haber llamado Mario, pero quiso ser chica. Se iba a haber llamado Mario, pues Mario. Yo digo, también eso, Sí, bueno, una pregunta y seguimos. ya, a mí me pasa exactamente lo mismo que a Chema. Yo no recuerdo cuándo conocí a Mario, pero tengo tres flashes en la cabeza. Y no, el primero, bueno, lo voy a decir en este orden, no sé cuál de las tres situaciones fue la primera. Digo la primera, que es la que tengo duda, en Salamanca, en un congreso del año 84 que había convocado el Ministerio de Cultura de intelectuales, bueno, nos habían puesto en grupos distintos. Yo no estaba en el grupo que estaban John Juaristi, Mario Naindía, yo estaba en historiadores, ellos estaban en algo de lengua y literatura, una cosa así. Y en un determinado momento pues había una sesión conjunta y yo estaba, digamos, como estuviera ahora de pie con otros amigos historiadores, y oigo atrás que Mario, si es que no me equivoco del sitio, dice algo, no, hay una cosa que está muy bien de Fusi, que cita a Malinowski, porque, en fin, todos somos un poco pedantes, ¿no? Y por tanto, Malinowski, este antropólogo británico, que yo no me acuerdo en ese momento qué pude yo haber citado de Malinowski, pero sí me acuerdo de Malinowski, y dice, no, pero está muy bien, no sé qué. Y John dice, pero si está aquí mismo. Y estábamos casi espalda contra espalda, pero yo no había visto, tampoco tenía entonces una gran relación con el propio John, ¿eh? Nosotros nos conocimos como
no lo voy a decir porque iba a decir como Baroja y Gazorín en la Gran Vía, pero es verdad, dio una conferencia en Madrid. Yo fui, porque ya conocía su nombre y no sé cuántos, pues soy tímido, no me atreví a presentarme a John, y al día siguiente coincidimos en una librería que ya no existe, una librería francesa que había en la Gran Vía de Madrid. Y entonces sí, estábamos los dos únicos allí, le dije, tú eres el John Juaristi. Bueno, y entonces no tenía mucha relación, pero John sí, ya nos habíamos conocido, y dijo en Salamanca, pues está aquí mismo. Entonces, segundo flash, y así hablo de Carmen Iglesias. Carmen Iglesias, que ustedes conocen, es la única mujer miembro de 2 academias y directora de la Academia de Historia, a la que yo pertenezco. Carmen sacó la cátedra bastante tarde, pues entonces claro, porque no habría vacantes o alguna cosa de ese tipo. Y hubo un homenaje, cuando la sacó, en Lardi, un sitio que, bueno, aparte de ser estupendo, pero para los historiadores está lleno de sentido, porque es el restaurante quizás más antiguo, no, Botín es más antiguo, pero iba Isabel II, no sé si han estado ustedes por Lardi, ¿no? Estupendo y tal. Y entonces presidía la homenajeada, ¿no? Que estábamos un montón de gente, también 40, ¿sí? Y a la derecha estaba Mario. Por lo tanto, doy fe de esa excelente relación entre ellos dos. Carmen, cuando Alberto me llamó, yo hablé inmediatamente con Carmen, me dijo, ahí voy como sea, pero no es verdad, porque tiene una tendinitis muy fuerte en la rodilla, viene padeciendo de problemas de rodilla y planta del pie hace ya algún tiempo, y ahora este verano me dijo que se ha confiado en que estaba estupenda y ha tenido una tendinitis larga, vamos, que va a ser larga porque está en rehabilitación, etcétera, etcétera. Y la tercera, a lo mejor estaba ahí Jesús Eguiguren. Yo fui una vez a Bilbao, a la conferencia, lo que fuese, o una cosa, entré en un hotel y debían ser ya, cuando se había producido la fusión entre el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Cosquerra, porque estaban casi todos ellos, muchos de ellos allí, que tendría eso, alguna reunión, algún congreso, lo que fuese. Y yo entré, ¿qué hace toda esta gente por aquí? ¿No? Y entonces, bueno, me pidieron en un determinado momento, Mario, yo creo que estaba también John, que habían escrito una cosa sobre los fueros y podía verla un poquito por encima, ¿no? Y bueno, revisé aquello, añadí alguna línea o lo que sea, creo que iba a ser como una especie de preámbulo de alguna declaración o manifiesto o alguna cosa de ese tipo. Esas tres cosas las tengo completamente mezcladas, no sé en qué orden se produjo, pero sí es una relación de ese tipo, más ocasional que sistemática, o que hubiésemos coincidido de alguna manera pues, más, digamos, estable o más esperable. Esto fue tres casualidades de ese tipo. Alguna de las tres tiene que ser ese origen. Lo que sí es verdad es lo del prólogo ese, es decir, que yo me parece que también tiene que ver con Baroja. Ortega escribe un artículo, una serie de artículos magníficos, que se los recomiendo a todo el mundo, sobre Pío Baroja, que el primero se titula Baroja, circunstancia nuestra. Y yo hice una paráfrasis, Ona India, Mario, circunstancia nuestra. Me refiero no solo a mi generación, al País Vasco. Es alguien con el que uno se las tiene que ver, es decir, hay que entrar en serio en el pensamiento, la obra, la trayectoria de Mario Ona India, porque es parte de la circunstancia vasca, pues desde los 70 hasta nuestros días, que es la que nos condiciona a todos y nos, digamos, incita y rige de alguna manera todas nuestras vidas. Menos mal que ha dicho lo de Ezpurua, porque el primero suele desconcertar y esto, pero yo soy nacido en San Sebastián, en la calle San Marcial, en el número 21, y por tanto y hasta los 20 y tantos años he estado viviendo en ese mismo sitio de forma continuada. Bueno, a modo de presentación, yo... Muy bien. Vamos a entrar en el debate. Sí, ahí ya estamos dentro, pero lo que es sorprendente es que cuando lees, has conocido a Mario, aquí mucha gente, la gran mayoría le ha conocido, han sido amigos, le han tratado. La época que hablamos nos resumió la semana pasada Arte Uriarte, cómo empezaron, dónde empezaron, los años duros, final del 70, final de la dictadura, la transición democrática, ETA en su apogeo, etcétera, etcétera. No os voy a resumir porque conocéis mejor que yo todas esas historias.
Pero lo que sí sorprende de que no es al uso un político de turno. No quiero ser malo, pero políticos intelectuales creo que conocemos pocos. Nos vamos a dejar ahí. Pero sin embargo, ¿cómo veis vosotros esta evolución desde el principio, la historia de Mario, de dónde sale, cómo se mete en ETA, que era muy fácil meterse en ETA en esa época, pasar a tener relaciones, y cómo esa evolución se produce en ese pensamiento? Leía mucho, le encantaba leer, en la cárcel, lo que yo era su pasión máxima, y entonces lo que sorprende es esa evolución y ese final, que después intentaremos también hablar un poquitín de lo que es su espíritu republicano, ciudadano, no sé si al estilo de citoyen como en Francia, que en una república de otra manera no es el problema, es a la inversa del nacionalismo, tú lo has dicho perfectamente, pero ¿cómo se puede evolucionar en épocas tan tormentosas como vivimos desde el año, para poner fecha, 70 hasta ahora? Chema. Bueno, yo primero creo que dices bien el señalar que es un personaje de ese periodo bastante singular, en el sentido de que no es lo habitual esa combinación entre alguien como Mario, que claramente le gustaba leer y escribir, era lo que le apasionaba, ¿no? Un pensador, digamos, un escritor, en el sentido más clásico del término, con la política activa. Eso no suele ser, ciertamente, ni suele ser ahora, ni lo era en aquel entonces muy habitual, ¿no? En el caso de Mario, tu pregunta, si no he entendido mal, es cómo vemos que se produce ese tránsito. Ese tránsito de evolución. Bueno, yo creo que en parte la respuesta puede estar en lo mismo que tú señalas, ¿no? Una persona con una inquietud intelectual marcadísima desde un principio, lector, yo diría que un lector muy contemporáneo de sí mismo. Es decir, leía las cosas que había que leer en el momento preciso, ¿no? Es decir, se forma en diferentes corrientes filosóficas y en diferentes corrientes politológicas y demás, atendiendo a lo que está ocurriendo en su momento. Lo interesante de Mario es que lo hace varias veces. Es decir, no lo hace una vez y con ese bagaje tira toda la vida. Que eso es, digamos, es lo que nos solemos encontrar muchas veces, ¿no? La persona que has conocido con 20 o 30 años y era de la juventud de comunistas, como tú, y estaba apasionado leyendo a Gramsci o leyendo al último berrido del comunismo europeo, y te lo encuentras casi con 65 años y sigue leyendo lo mismo, ¿no? Y sigue siendo prácticamente la misma persona que era entonces, ¿no? Mario, yo creo que lo que hace es precisamente como lector contemporáneo de sí mismo ir adaptando también su inquietud intelectual y sus lecturas al tiempo que le toca. La tesis que escribe últimamente al final y que lee y defiende y publica casi al final de su vida es un clarísimo ejemplo. Al Mario del juicio Burgos le mencionamos la Constitución de Cádiz y a lo mejor ni sabía lo que era, ¿no? O tenía una pequeña referencia, ¿no? Es un tipo que se dedica a leer, que ahí ve algo importante y se dedica a leer eso. Yo creo que eso es lo interesante y lo que lo convierte a Mario en un político también enormemente interesante, porque traslada todo eso a la política. El día que estábamos manifestándonos en Vitoria por el asesinato cuando convocó el lehendakari otra de Fernando Buesa, ¿verdad? Esa fecha de Fernando Buesa, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros, un grupo de gente, pues no sé tampoco cómo os coordinamos, porque aquí no era del Foro Hermoani, había gente de todo. Bueno, decidimos que íbamos a ir a la manifestación. La idea fue de un tipo que ya murió, que se dedicaba al cine, la escena y tal, seguramente tendría por eso alguna buena idea. Dijo, vamos a ir a hacer lo siguiente, vamos a coger unos escobones, vamos a comprar escobones y vamos a poner encima de los escobones los lemas que íbamos a llevar sin más en un cartelito como todo el mundo así, ¿no? Pues, por ejemplo, había ETA fuera o no sé qué, por la libertad, también.
Había uno que ponía, que había puesto en su escobón, había puesto viva la Constitución. Yo me acuerdo cuando me encontré con Mario en la manifestación, sudando a chorros, me agarró y me dijo, mira, habéis tenido una idea genial con eso de los escobones porque simboliza lo que vamos a barrer. Y esa que está y que pone viva la Constitución es la mejor de todas, porque eso es lo que hay que reivindicar en este momento. Claro, ese Mario es completamente distinto de otro. Es decir, se ha habido evolución en su pensamiento político. Yo creo que eso es lo que le da riqueza. Decía esto antes, corta pero intensa vida. Bueno, intensa porque ha sido capaz de reinventarse varias veces, pues también dotado de una capacidad intelectual considerable que le permitió hacer eso, ¿no? Pero yo creo que ese es el trayecto interesante de Mario. Bueno, puedo añadir una cosita. No, decía que estoy completamente de acuerdo con Chema en lo que dice, bueno, que en realidad pues, en la biografía de Mario hay un determinado momento que la reflexión sobre su entorno pues se impone sobre cualquier otro tipo de cosas y va profundizando. Eso no es tan raro. Yo, si me permite que diga en primera persona, soy historiador. Mi vocación es una extrañísima sorpresa para mí. Es decir, yo no procedo de ese mundo para nada, ni familiar, ni de ningún tipo. ¿Por qué me he dedicado con esta intensidad, por lo menos, a esto? No lo sabe uno mucho. Pero recordando antes que he citado a Ortega, o a citarle, ya es un centenario de la revista de Occidente, Ortega dice, es un parrafito así, pero es una joya la presentación que hace de la revista de Occidente. Dice muchas cosas y de pronto dice, esta revista estará de espaldas a la política porque la política no aspira a entender las cosas. Mario aspiraba a entender las cosas, como muchos de los que con acierto o sin acierto pues estamos en la vida académica, en la vida universitaria, en la vida intelectual, en la vida cultural, en lo que sea, o incluso no estando en eso, es casi una aspiración de muchísima gente entender algo de lo que nos pasa. Y por tanto, Mario combinó, creo que muchísimo de la gente que está aquí, las dos cosas, es decir, bueno, un compromiso inicial, el que ya sabemos, y una reflexión sobre qué es esto. ¿Qué es esto? A mí me habéis pedido que yo hablara de la idea del País Vasco en Mario. No sabría decirlo cuando Mario desarrolla o va, digamos, germinando en él las tesis que aparecen en el libro que yo he leído especialmente para este acto, que es la guía para orientarse en el laberinto vasco. Pero hay, bueno, primero, ya en el título, el laberinto vasco recuerda o está emparentado con don Julio Caro Baroja, el laberinto vasco, y la idea del laberinto pues también está en Brennan, es decir, que tiene muy buen pedigrí el título en ese sentido. Y esa es una reflexión que a mí me parece que cualquier persona que ha estado en la vida pública, sea político, sea tiene que hacer en algún momento u otro. A Mario le debe acompañar desde muy pronto y cristaliza esa reflexión sobre el País Vasco en ese libro. Añado, para ir entrando a lo mejor en eso, ¿qué es lo que viene a decir en ese libro? Muy brevemente. Primero, País Vasco, para Mario casi lo dice así con esas palabras al final, es igual. Dice primero Guernica, juntas, etcétera, y el foralismo, todo este tipo de cosas, y el simbolismo que tiene Guernica, Neguri, es decir, la oligarquía vizcaína fundamentalmente, que Mario es bastante crítico, pero lo que no puede ni Mario ni nadie negar es que casi estamos aquí gracias a la oligarquía vizcaína, porque toda la industrialización, etcétera, se habrán beneficiado lo que sea, pero hay una transformación que Mario apunta muy bien en ese libro. A partir de 1880 por ahí, el País Vasco no tiene ya nada que ver ni con el País Vasco de Unamuno de Paz en la Tierra, ni con el de Baroja del pequeño y humilde país del Bidasoa. Nada que ver con eso. Pongámonos el alma en paz, porque es otra cosa. Dice Neguri, la zona minera de Vizcaya, Arana y el nacionalismo, pero está muy bien el orden en que lo pone, porque eso fue así. Luego en un determinado momento dice, yo quisiera volver a un País Vasco antes de Chávarri, la oligarquía, antes de Pérez Agua, el líder de los mineros y de los trabajadores de Vizcaya, y antes de Arana.
Y el orden es perfecto, porque Arana aparece en tercer lugar como reacción, que lo dice también Mario, frente a esas otras dos cosas. Frente a esas otras dos cosas no hay que irse a la noche de los tiempos para ver de dónde procede. ¿Hubiera habido nacionalismo si no hay Neguri y si no hay Pérez Agua? No lo sabemos, nunca lo sabremos ni podremos saberlo, pero que cuando se produce es como una reacción a la alteración que el País Vasco sufre, Vizcaya sobre todo, por esas dos fuerzas, la industrialización y la inmigración masiva de trabajadores. Pero añade más, que eso también es muy interesante y tiene que ver ya con su propia biografía. Después de Arana habla Eibar y Azcoitia. Eibar porque son obreros, pero son todos euskaldunes y además socialistas, por lo menos el Eibar de anterior a la guerra civil, ¿no? Ese ayuntamiento, lo digo porque no lo sepa, porque a veces se oye Eibar proclamó la república y parece que iban con la icurriña. Tenía 18 concejales el ayuntamiento de Eibar el 14 de abril del 31, 17 republicanos socialistas y uno nacionalista que votó en contra de la proclamación de la república. Bueno, en fin, esos son, digamos, maldades, pero bueno, pero sí, lo que sí es significativo es que Eibar lo pone, y Azcoitia, ¿y por qué pone Azcoitia? Porque es otro tipo de obrerismo, es un obrerismo ultracatólico, también euskaldun, no necesariamente todos nacionalistas, hay integristas, hay carlistas y hay nacionalistas, que son bastante, digamos, militantes en defensa de los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo son, bueno, yo no sé cómo calificarlo a un integrista, pero no voy a meterme más con el nacionalismo, pero archirreaccionarios, efectivamente, en política. Bueno, pues ese es el mundo que yo creo que Mario, una persona, ojalá todos fueran así, lo que tiene es una honestidad, pero claro, esa interpretación que propone en este libro. Luego tiene una cierta nostalgia por ese, como he dicho, del País Vasco anterior a esa transformación. Bueno, eso, para mí, yo creo que esa época, que él señala dos momentos importantísimos, yo diría que esa es la época fundacional del tiempo que vivimos. Es decir, la industrialización, pongan desde 1880 a 1960. Y luego una cosa muy buena que dice Mario, él le llama los bulliciosos 60s, 1960s, pero donde añade que ahí nace una nueva nacionalidad vasca en los 60. Yo creo que tiene mucha razón. Muchos hemos hablado de que esos son años de ruptura o de lo que sea, los 60. Y luego lo identifica con tres o cuatro cosas, y hace una pequeña historia de ETA y una crítica de la significación de la violencia para ETA, pero bueno, lo dejo ahí para que podamos ir avanzando, no darles más. Hay una cosa de lo que dice Juan Pablo que yo creo que en el caso de Mario es especialmente relevante, del Mario intelectual. Decías, Juan Pablo, esa especie de nostalgia del siglo XIX previo al surgimiento del nacionalismo. Porque de algún modo Mario, bueno, ya sé que lo voy a decir ahora, el sintagma que voy a utilizar ahora, hoy le pega más a otro personaje, ¿no? Pero Mario, yo diría que es de los primeros que habla de algo parecido a una nación foral. Ah, sí, de verdad. En el sentido no que lo utiliza ahora el Endacari Urkullu, sino más en el sentido precisamente de que Mario veía que la tradición de izquierda, para entendernos, del progresismo que acaba en el Partido Demócrata primero, en los partidos republicanos federalistas, etcétera, en el País Vasco, es extraordinariamente foralista. Pero foralista no en el sentido de los fueristas conservadores de mediados del siglo XIX, sino de un foralismo muy innovador que precisamente entronca con la Constitución de Cádiz, sí, con la tradición de la Constitución de Cádiz, y que entiende que la forma de organizar España es, por decirlo así, entenderlo rápidamente, vizcainizar toda España. Es trasladar la idea del fuero, es decir, de territorios autónomos, territorios con instituciones representativas propias y con gobierno propio, que es la idealización que hace esta izquierda del siglo XIX sobre el régimen foral vasco, trasladárselo al resto de España. Que el resto de España funcione de la misma manera, puesto que aquí es una bendición, porque no lo va a ser en Murcia, ¿no? Esa es la idea. Y hay muchos republicanos, como Arrese, por ejemplo, Julián Arrese, que defienden esto en el siglo XIX de una manera
bastante, bueno, y casi todos los republicanos del País Vasco de la Primera República están más en esta onda. También ese socialismo euskaltzale de Guipúzcoa es un socialismo que entronca también mucho con esta línea. Entonces, claro, yo creo que esto es muy interesante en Mario porque te permite ver en Mario cómo ese descubrimiento de la nación republicana española se está produciendo al hilo también. Yo las veces que hablé con Mario hablábamos mucho de Cádiz, yo estaba entonces investigando sobre la Constitución de Cádiz, pero había investigado también sobre los fueros, hablaba muchísimo de esto y yo le veía a Mario como con ganas de conectar ambas cosas en la idea de una tradición republicana que se pudiera identificar tanto en ese fuerismo de este tipo que digo como en la Ilustración española. Obviamente es una idealización, obviamente es un constructo que hace él, pero ¿quién está apareciendo ahí detrás? El político. El político que al final tiene que ir a un parlamento a defender una propuesta y que de frente tiene el nacionalismo nacionalista y que frente al nacionalismo nacionalista tiene que poner otra versión de la nación. Y esta otra versión de la nación yo creo que es la que a Mario más intelectualmente también le preocupaba más, por eso que decía Juan Pablo precisamente, ¿no? Por esa forma de cómo puedo evitar el nacionalismo. Imaginemos lo que lo quitamos del medio, ¿no? ¿A qué volvemos? Pues a un régimen foral, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería... Bueno, en el fondo, ese es el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Si la Constitución de la República hablaba de un Estado integral, nuestra Constitución, en su artículo 2, habla de una nación integral. Las nacionalidades y regiones que integran la nación española. La integran, es decir, son la parte constitutiva de esa nación, son nacionalidades y regiones. Entonces, claro, trabajando con esa idea, yo creo que es como él estaba haciendo esta curación sobre, más que una curación, esta reflexión de largo aliento sobre cómo reencajar las piezas en el complejo puzzle español. ¿Cómo lo ves esto? No, totalmente de acuerdo porque efectivamente Mario, a través de la tesis y también de su reflexión de alternativa a toda la idea dura nacionalista de Arana, efectivamente él idealiza toda una etapa anterior en la cual efectivamente conviven republicanismo cívico de tradición ilustrada, en la que entra también los fueros. Los fueros. No he encontrado, pero vamos, seguramente estará, porque claro, los fueros, efectivamente los ilustrados, incluso los de los caballeritos de Azcoitia, toda esta gente, son foralistas. Son casi todos foralistas, no son antiforalistas. La Constitución de Cádiz no menciona a los fueros vascos para nada. Tampoco los deja derogados en absoluto, es decir, que uno puede pensar que coexiste con los fueros, ¿no? Los fueros, primero decreto, que no es ley, la de noviembre del 39, de octubre del 39, es como consecuencia de la guerra carlista, no causa de la guerra carlista, la supuesta abolición foral, sino es al revés, es la guerra carlista la que provoca un decreto que no es derogatorio al 100% como se dice, sino, porque otras cosas, yo he dicho que soy de San Sebastián, mi madre es de Tolosa, y habrán oído ustedes la muletilla que siempre que dice Tolosa, la antigua capital foral. Pero ¿cuándo es eso? Cuando San Sebastián se sale de la provincia, porque, digamos, los fueros siguen vigentes, hacia el año 1840, y la capital se traslada a Tolosa. Luego San Sebastián vuelve al redil y volvemos a liderar la provincia, pero ahí hay un momento en que se separa. Por tanto, los fueros, pese al 39, no era Tolosa, como se dice siempre, capital foral, pues si estaban abolidos en el 39, no. La abolición definitiva es en el 76. Lo otro es una adaptación al sistema constitucional que es perfecta, a mi modo de ver. Las diputaciones, pongamos, del 39 al 76 vascas tienen mucho más competencia y además mucho mejor organizada que antes, que bajo el régimen de fueros. En fin, es una opinión personal, pero creo que se podría demostrar. En cualquier caso, Mario, volviendo a él, que es lo que nos convoca hoy a todos aquí, efectivamente yo creo que él tiene esa País Vasco
que le parece obviamente inevitable y es el que, con el que él vive y vivimos todos, transformado desde 1880 y todavía esa industrialización extendida en los 60 a Álava y al que le guste a Navarra también, es irreversible absolutamente y eso no lo desconoce absolutamente nadie. Pero efectivamente yo creo que en la convivencia y coexistencia de Constitución española y régimen foral, en un determinado momento él plantea eso como alternativa a, no de esta manera tan clara, a lo mejor como estamos nosotros, pero digamos, en su pensamiento sí está eso, porque es muy claro su nostalgia por aquella época y su interés en la Ilustración y en el origen del constitucionalismo español. Es evidente que está apuntando en esa dirección, ¿no? Que eso es lo que podría haber sido, ojalá fuera. En el libro este habla de cómo salir del laberinto, pues acaba al final hablando de convivencia democrática, de armonía social. Bueno, no es verdad que fuera tan armónico si había guerras carlistas, ese tipo de cosas, pero desde luego no es la conflictividad, la tensión, la transformación tan profunda. Positiva o negativa me da lo mismo, pero es una transformación verdaderamente tremenda, ¿no? Lo que se produce aquí a partir de 1880 y tantos, acabando de una inmigración masiva, etcétera, etcétera. Lo dice también don Julio, lo dejo ahí en el libro Los Vascos, y han leído casi al final, hace unos periodos, y pone al final el ciclo contemporáneo. Es perfecto, si uno lo lee, todo lo que se transformó a partir de ahí es como una página o nada más. Y va citando pues, el crecimiento de las ciudades, inmigración, no dice de trabajadores, sino de elementos alienígenas, pero dice en masa, que llegan más, declinar de todas las industrias tradicionales. Un País Vasco que ya ha desaparecido las antiguas categorías sociales, me imagino que no las cita, pero son los jaunchos, en fin, todo ese tipo de cosas. Incluso habla ya también de que importa ya centros educativos que den especialización, ingenieros, todo eso no existe antes, ni aquí ni fuera de aquí, tampoco esto. Bueno, pero que digamos que es un momento que cambió todo y Mario entendía que una de las posibles salidas no es un retorno a aquellos, no, pero a una actualización de esa coexistencia entre constitucionalismo y fuerismo, parece, cuando no lo diga tan explícitamente, pero está implícito en muchas de las cosas que dice. También habla, y a menudo, ¿no?, del liberalismo, pero que no cuajaba en la época, al principio del siglo. No recuerdo yo temas de federalismo que podía interesar también a Mario en ese sentido, porque vamos a hablar 20 años que se nos fue, pues voy a hacer una pregunta que no se hace nunca a un historiador. A ellos y a vosotros también. 20 años después, ETA ya no existe, la violencia ha desaparecido, aunque algunos persisten en que siga existiendo, pero lo vamos a dejar. Y la situación, ¿cómo podría verla hoy, Mario? ¿Ha cambiado sustancialmente con todas las aportaciones que nos ha dado? Hombre, que la situación desde que murió Mario hasta hoy ha cambiado es obvio, ¿no? Es decir, como un calcetín dado la vuelta, ¿no? Por un simple motivo básico y esencial, ¿no? Que es que ya no hay aquí quien mate a otros, o los extorsione, o los secuestre, o los torture por mantener determinadas posiciones políticas. Eso no lo pudo ver él, obviamente sustanciado, aunque desde 1979-80 está en esa línea de a ver cómo se puede salir de ese laberinto, primero del laberinto de la violencia, él y los suyos, y luego salir del laberinto de esta, digamos, esta extorsión política del nacionalismo en el País Vasco hasta en la segunda década del presente siglo, ¿no? Entonces, por supuesto que ha cambiado la situación. ¿Tu pregunta es más cómo lo vería Mario? ¿Cómo lo vería hoy en día? No sé, eso sí sabemos sobre cómo lo vería Mario que nosotros, supongo, pero bueno, yo te digo lo que seguimos sí, en el laberinto. No en el mismo laberinto. Siempre tendremos, la política es un laberinto, pero no
no estamos en el mismo laberinto, ni muchísimo menos la pantalla no es la misma, es completamente distinta. Ahora discutimos sobre otras cosas completamente diferentes y en otros estamos en otro lugar discutiendo. ¿Puede haber un laberinto? Pues quizá más en el sentido que decía recientemente Juan Pablo en una entrevista en el, creo que era el Correo, ¿era Juan Pablo? El diario, y creo que lo puso también el Correo. Sí. Quizá nuestro laberinto ahora tiene más que ver con qué hacemos con el constitucionalismo de 1978 en el año 2023-24. Ese es un laberinto que tenemos delante. ¿Hasta qué punto subsiste lo que se hizo en la transición? ¿Hasta qué punto hay que cambiarlo? ¿Hay que darle una revisada a algunas cosas políticas? ¿Cómo salimos del laberinto catalán? ¿No? Hay otros laberintos, siempre va a haber, ¿no? En el del País Vasco ha cambiado sustancialmente, completamente. Yo creo que Mario ahora estaría seguramente participando ansiosamente y, como siempre, muy fervorosamente, supongo que planteando salidas posibles más al asunto catalán que a este. Me lo imagino más preocupado por Cataluña ahora mismo que por el País Vasco. Te pongo de testigo que pone punto 3 salida, porque voy a... Vamos, tú a lo tuyo, ¿eh? No, por eso, pero digo que es que tiene que ver con tu pregunta. Efectivamente no sabemos lo que es, pero yo creo que ese libro debe estar escrito. Bueno, está escrito, se publicó en el 2000, en el momento de la tregua aquella que suscitó muchas esperanzas en un determinado momento de ETA, ¿no? Que fue bastante prolongada y que aparece una nueva dirección en Herri Batasuna entonces que apoya la investidura de Ibarretxe como lehendakari. El libro empieza con, precisamente, empieza con una análisis del juego del mus y de las simulaciones, etcétera, como expresión de alguna forma de su cultura o cultura vasca bastante, para él, pues significativa. Y luego enseguida el segundo capítulo es sobre la jura de Ibarretxe, que jura en Guernica con la misma fórmula que habían utilizado Aguirre, que no habían utilizado antes ni Garaycochea ni Ardanza, aquí ante el árbol, no sé qué, con los pies en la tierra de los antepasados, bueno, que es una jura que a lo mejor nos gusta mucho poéticamente, pero es un poco inusitada, uno jura por la Constitución y por lo que sea, que cumplirá con el mandato, todo ese tipo de cosas. Bueno, y le saca una punta estupenda de tipo antropológico-cultural en ese capítulo. Al final, yo creo que está escrita en la tregua, inmediatamente después, digo que Ibarretxe es lehendakari con el apoyo parlamentario de los diputados de Batasuna, ahí hay expectativas. Y dice, en el momento que termina la violencia de ETA, dice Mario, si no he tomado yo mal las notas, habrá que tratar el problema de los presos, habrá que tratar Navarra, y dice, habrá algún tipo de acercamiento, tendríamos que buscar algún tipo de acercamiento, y dice la incorporación de lo que fue ETA a las instituciones políticas y democráticas españolas, o vascas y españolas, pero a las dos. Luego introduce, ya que he citado tantas veces a Ortega, también el mete a Ortega, y deja en el mismo argumento, ese último capítulo de la salida, dice del País Vasco que tendría que volver a ser, o si es que no, que tiene que ser un proyecto sugestivo de vida en común, que es lo que dice Ortega, que es una cosa estupenda, como tantas las de Ortega. No hace falta ser orteguiano para que yo en el fondo no lo soy, pero tiene una cantidad de frases memorables, citables, que nos ha puesto en casa a muchos de nosotros, porque además tiene pedigrí, y queda uno estupendamente citando a Ortega. Un proyecto sugestivo de vida en común. Efectivamente es ahí donde él habla de convivencia democrática, armonía social, dice como vía hacia la construcción de Euskadi como nacionalidad y pueblo modernos. Ahora, nacionalidad y pueblo modernos, claro, aquí ya eso no es exactamente la imposición de una visión unilateral del País Vasco, no es la imposición unilateral, no es la inmersión lingüística. La palabra moderno tiene otras
otra significación que apunta a Europa, cosmopolitismo, sociedad abierta, sociedad plural, todo, pero nacionalidad. Evidentemente, pues esto pues es también, por otro lado, indudable, llamémosle como le llamemos, que algún particularismo pues esta tierra tiene. Por tanto, yo creo que efectivamente, volviendo a la pregunta, pues bueno, vería cosas positivas que han ido evolucionando en el País Vasco, seguiría en línea con esto último de que esto sea, con las consecuencias que tiene, para ser un proyecto sugestivo en común hay que colaborar mucha gente aceptando todas las subculturas que hay en una comunidad, que son muchas, distintas, desde locales y regionales. No es lo mismo la llanada de Álava con el otro, las zonas vascoparlantes de las euskoroparlantes, no es lo mismo, creo yo, Bilbao que San Sebastián, no lo digo en la rivalidad nuestra, pero bueno, digo que hay toda sociedad, y esta ya es una sociedad muy compleja, la sociedad vasca es una sociedad muy compleja. El hablar simplificadamente, como si fuéramos una comunidad étnica, es una falsedad sociológica y probablemente también histórica, pero desde luego sociológica lo es en este momento. Entonces, bueno, pues yo creo que Mario estaría indudablemente, como todo el mundo, satisfecho e incluso pues digamos, incorporación del mundo de Batasuna Bildu a la vida política, indudablemente con él. Es decir, las consecuencias que eso pueda tener, pero eso es así, y representan una realidad. Decir otra cosa es engañarse, hacerse trampas, no en el MUS, sino en el solitario, en este caso, ¿no? Y en el MUS están permitidas las trampas y los gestos y las señas y todo lo que sea, pero no en el solitario. Bueno, por tanto, yo creo que estaría luchando por el País Vasco como una nacionalidad moderna y abierta y, bueno, con convivencia democrática y con justicia social o armonía social. No todo es conseguible de la noche a la mañana, probablemente nunca ni lo haya habido ni vaya a haber la plenitud de las dos cosas que acabo de decir, pero bueno, uno trabaja, por lo menos Mario creo que estaría trabajando con el mismo ahínco por esa línea, ¿no? Que en el fondo es lo que habían hecho ellos, crear un partido político, sí, exacto, para transitar del terrorismo y arreglar los presos o lo que sea, sí. Lo que habían hecho ellos a principios de los años 80. Está obsesionado por el tema se ve en sus escritos la convivencia. Eso es muy importante. Ese término aparece muchas veces en sus libros o los artículos de prensa que tuvimos la suerte de pedirle y que escribió. Y por ejemplo, esta frase que ha leído Juan Pablo ahora, yo creo que es muy sintomática del pensamiento de Mario, porque tiene mucha riqueza política actual, ¿no? Mucha viveza política actual, en dos sentidos. Por una parte, en el sentido de que esta idea de la nación republicana de Mario, ¿cómo se contrapone esto a la nación nacionalista? Bueno, hay muchos aspectos en los que Juan Pablo mencionó algunos, como el esencialismo y demás, pero yo, si lo tuviera que decir de manera muy rápida, diría que la nación nacionalista se basa en el verbo ser y la nación republicana se basa en el verbo estar. Aquí entra la convivencia, aquí entran las culturas políticas, aquí entra esa referencia de Mario permanentemente también a todo ese revoltijo de maneras de estar que existen en el País Vasco, ¿no? La nación republicana se refiere más no a decirte qué eres, sino a preguntarte y a decidir entre todos cómo queremos estar en la misma nación. Por eso yo creo que el artículo 2 de nuestra Constitución hemos sacado poquísima nota. Un artículo que dice que la nación está integrada por nacionalidades y regiones, yo creo que nos da una... Y para él no se vuelve a mencionar nunca nacionalidades en la Constitución, pero tampoco nación española. No vuelve a aparecer la palabra nación en toda la Constitución, lo cual es bien sintomático de que ese artículo 2 es todo un programa de esta es la única definición de nación que hay en la Constitución española. La nación está integrada por nacionalidades y regiones, es decir, está abriendo la vía al verbo estar, a diferentes maneras de estar en España. Y en segundo lugar, yo creo que esta idea de insistir en la convivencia también tiene mucho que ver con lo siguiente. La exigencia del nacionalista siempre se produce hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, exijamos a España, al Estado español, que reconozca la plurinacionalidad. Perfecto. Pero que también la reconozca internamente, porque si hay algo plurinacional en España es Cataluña y el País Vasco. En Murcia o en Burgos veo poco problema de plurinacionalidad, ¿no? Donde veo problemas de plurinacionalidad
si entendemos la nacionalidad como hay que entenderla históricamente, es en Cataluña y en el País Vasco. Pues deberían ser los primeros estatutos de autonomía que reconocieran la pluralidad interna de esas comunidades, ¿no? Yo le veo muy en esta línea, si estuviera con nosotros todavía defendiendo posiciones de este tipo, ¿no? Bueno, sería todo un desafío, ¿no? Sí. Defender, hay que integrar a Bildu en la política, ¿no? Lo que tendría que oír por decir eso, y ahí está escrito, ¿no? En cómo salir del laberinto vasco, cuando todavía existía ese laberinto, que es mucho más complicado de decirlo, ¿no? Entonces no se llamaba Bildu siquiera. No. Bueno, yo os voy a leer una cosita rápida porque me ha llamado la atención, porque estábamos allá ese fatídico día que tú has mencionado, creo que has mencionado tú, no, Chema, no me acuerdo, de Vitoria, en la manifestación de Chema, sí, después del asesinato de Fernando Buesa. Muchos os acordaréis que estuvimos allá y que fue una espantada, yo creo uno de los peores días que he vivido yo. La gente dividida, la gente insultándose, el PNV con su Ibarretxe Aurrera, Gesto por la Paz por la mitad, los socialistas y la más gente en otro sitio. Bueno, fue terrible. Y aquí nos da otra faceta en el libro que antes que os he enamorado de Fernando Molina Aparicio, que es Mario Onaindia, 1948-2003, la biografía patria. Dice, es cortito, pero vais a ver que dice el autor, refiriéndose a ese día, que era el 2000, no me acuerdo muy bien el día, pero 2000, dice que era 2000, efectivamente, y dice, este acontecimiento le marcó profundamente. Nos encontramos con el suegro de Mario Onaindia, que nos dijo que este, por Mario, estaba en el Hotel General Álava, con otros dirigentes del partido. Nos dirigimos allí, pero no estaba dentro del hotel, sino que fuera desafiante y fuera de sí, metiéndose a gritos con los grandes grupos de afiliados del PNV, que gritaban antes de la manifestación Ibarretxe Aurrera. Estaba especialmente alterado, nunca le había visto igual. Les gritaba acercándose ellos. Las icurriñas, dice Mario, se llevan a San Mamés, y en San Mamés no está por aquí. El asesinato, el de Buesa, no es el asesinato es el de Buesa, no el de Ibarretxe. Cobardes de mierda. Viva la libertad. Los del PNV daban una imagen de estupidez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa imagen, pues también era Mario. Y era tal el cabreo, hablando en plata, que teníamos todos, el desenfado, que éramos capaces de cualquier cosa, ¿no? Y Mario, que era un hombre tranquilo, un hombre que pausado, un hombre que miraba con tranquilidad, que me recuerda mucho, y lo voy a decir porque no lo puedo decir, a mi amigo que está aquí, Jesús Eguiguren, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de comunicar. Pues también había ese tipo de Mario que es importante. Y ese día creo que lo recordaremos durante toda nuestra vida porque fue uno de los días más vergonzosos, políticamente hablando, que vivimos en este país. Os dejo 5 o 10 minutos para concluir a cada uno y después preguntamos a la sala a ver si quiere hacer preguntas. Bueno, en modo de conclusión. Como quieras. Yo había preparado comentarios al hilo de esa visión del País Vasco de Mario, y bueno, he dicho antes, en eso les resumo rapidísimamente en esos 5 minutos, ¿no? Yo había encontrado, bueno, eso que les he dicho antes, País Vasco Iguala, Guernica, Negurin, zona minera Vizcaya y Barazcoitia, Arana en tercer lugar, me he saltado ahora en la lectura. Me parecía un gran acierto los dos periodos que decía 1860-1960 como etapa fundacional del nuevo País Vasco y los 60 como circunstancia inmediata y además de nueva transformación, un intenso desarrollismo, aparición de ETA. Decía antes, bueno, que ahí se produce, y dice Mario, que es verdad, y todos ustedes lo conocen, lo han vivido además, muchos de ustedes, pues un cambio de
dice él, una nueva nacionalidad, que no la asocia, pero cita tres cosas que son muy significativas. La asociación por parte de, a ver, un momentito para no equivocarme y no traicionarle lo que dice exactamente, Chillardegui como la persona que hace identifica la nación vasca fundamentalmente y casi unilateralmente con la lengua. Oteiza, que intenta crear una especie de estética vasca como definición también esencial o esencialista de esa nueva nacionalidad, y Krutwig, al cual le dice, bueno, pues una especie utiliza también lengua, comunismo prochino y una visión racial del País Vasco casi xenofóbica. Y de verdad que están muy bien descritas las tres, pero sobre todo es que efectivamente en los 60 empiezan las Icastolas, en el año 60 se autoriza la primera, hay una recuperación del euskera, o por muchos intentos, la canción vasca, efectivamente una serie de nuevos, ya no es una Muno y Baroja, y aparecen ya Oteiza, Chillizas, Basterrecheas, los grupos de arte vasco, etcétera. Bueno, y luego los cambios que hay en las infraestructuras y la industria. La ría está en declive, y la siderurgia, la metalurgia, aparecen muchísimos sectores nuevos, sigue una inmigración masiva hasta casi el último momento del franquismo, que son casi 500 y pico mil personas las que llegan al País Vasco en los 60, bueno, y aparece Aieta, ¿no? ETA, que luego es muy crítico con la violencia, pero lo pone como una manifestación más de este surgimiento que dice no está planificado, son distintos sectores e iniciativas autónomas, podrán ser o no convergentes. Bueno, eso me parecían las dos cosas como historiador, que es como lo que hablo, dos grandes aciertos en esas tesis, ¿no? de ese libro, que es un libro que verdaderamente merece la pena. Está escrito en el 2000, por tanto han pasado muchas cosas que son imprevisibles en ese momento, pero la visión histórica y la visión política que en línea con lo que estábamos interpretando, pues por lo menos definen plenamente a Mario. Muere en el 2003 y por tanto él es casi uno de sus últimos libros en los que ha dado su visión del País Vasco, su visión de la salida del laberinto y su visión de la historia del País Vasco, ¿no? Y eso pues a mí me resulta, estoy casi al 100%, tal vez la idealización de la etapa foral no, pero nadie está libre de pecado. Yo aquí donde me ven, aparte de la calle San Marcial de San Sebastián, junto con John Juaristi, idealizamos aquí donde nos ven la desembocadura del Bidasoa, pero a ambos lados, porque nos encanta tanto la parte de Iparralde de ahí como todo el valle de Elizondo desde Vera, por ahí, que y tenemos pendiente una excursión, digo por si se animan. Ahí hay como 4 casas literarias o 5, ¿no? Está la Itzea de Baroja en Vera, pero al otro lado está la casa de Pierre Loti en Hendaya, la de Vecina, iba a decir San Serac, no, Edmond Rostand en Cambó, y otro que lee muy poco, y es un buen poeta, que está además en Austral, muy al principio, en la colección austral, Francis James, no es inglés, es francés, que habla de bueyes y de caseríos, es una monada, y con mucha sensibilidad poética. Además, parece que influyó mucho en Juan Ramón Jiménez, y fue muy conocido que tenía su casa en Asparra, ¿no? Entonces tenemos, John y yo, el compromiso de antes de pasar a mejor vida, hacer una gira por el Baztán y por las 4 casas estas estupendas y toda la parte del sur de Francia. Luego, si quieren, les digo que estoy seguro, a mí me gusta mucho, que es como Irún, un pueblo destartalado, Hendaya, pero tengo desde mi infancia grabado todo eso que se llama arquitectura neovasca, de esas casas blancas con tejado y las ventanas o verdes o rojas, nunca las dos al tiempo, o verdes o rojas. Y bueno, eso se lo guardo a John, el secreto de quién es el arquitecto que inventó
la arquitectura neovasca hacia 1890 por ahí, que ha poblado todo. Pero se lo guardo para George, que sabe tanto y siempre, no sé si le conocen ustedes, pero dice una palabra y aparece con unos 160 libros de su biblioteca sobre ese tema que tú has balbucido algo, mostrando interés. Pues esto es lo del arquitecto, ahí creo que le tengo cogido y no se lo voy a decir. Muy interesante la ruta turística esta, que habrá que organizar algo. ¿Qué más a ti te va? Bueno, nos has dado 5 minutos, ¿no? Pues como yo soy de Bilbao, me sobran lo que dos. A ver, yo me quedo con lo último que has leído, ese pasaje frente al hotel en Vitoria el día el día de esa manifestación, pero me quedo casi por lo contrario, porque creo que tiene el valor de mostrarnos precisamente de lo último que se ocupó Mario intelectualmente realmente yo creo que está con gusto kantiano casi, me dedico a ello por puro placer, porque me gusta, ¿no? Que fue a leer el teatro ilustrado, sobre todo la tragedia ilustrada. Lo que está haciendo hoy Mario es claramente ser él un protagonista de la tragedia. En la tragedia hay un tipo de personaje, un tipo de héroe que es el que reacciona contra la tiranía y reacciona en la calle además. No reacciona dentro del hotel, tiene que salir fuera necesariamente a la calle y enfrentarse a ello, enfrentarse realmente con iros a la mierda y viva la libertad, ¿no? Está sustanciando la tragedia ilustrada y está sustanciando a un republicano, ¿no? Al mejor repúblico del País Vasco. Hay otro tipo de héroe también en la tragedia ilustrada, que es un héroe más menos deliberado. No ha buscado en ningún momento, no ha sentido la necesidad de ser héroe, y su heroicidad consiste simplemente en ser ciudadano, en actuar de manera ciudadana, ¿no? Ese vivere civile del republicanismo, ¿no? Vivo en ciudad y por lo tanto hago las cosas que hace un ciudadano. Por ejemplo, represento a mis conciudadanos en una asamblea, ¿no? Y sin embargo, por el mero hecho de ser ciudadano y de actuar como ciudadano, el tirano le despoja, le ataca, si puede lo mata, o simplemente le quema la herramienta. Y por eso es por lo que Mario, el libro sobre los orígenes de la nación republicana en España, se lo dedica al jardinero de Zarauz. Porque el jardinero de Zarauz es un héroe también de la tragedia, es este otro tipo de héroe, ¿no? Y ese es el motivo. Yo creo que eso nos resume bastante bien todo lo que venía siendo Mario hacia el año 2023. Estaba ya convencido de sus valores y los estaba transformando en su actuar o en su escritura, ¿no? Y como me queda medio punto, les voy a decir a nuestros amigos de Zarauz, y a ti también que estás aquí, que a mí me encanta venir aquí con vosotros. Y venir a la Fundación es para mí siempre un placer. Sí. Tengo la sensación, cuando él estaba allí sentado y miraba, decía, jo, yo tengo la sensación de que si pudiera hacer un batido de personas, ¿no? Es decir, los cojo a todo esto, los meto en una super batidora, bueno, de eso sí tendría que poner doble ración, me sale Mario. No, pero si voy es Mario, así que os abrazo, así, a todos. Juan Pablo, bueno, pues vamos a empezar si hay alguna pregunta, podemos hacer, tenemos unos 20 minutitos, un cuarto de hora. Y reflexionando ya, como estamos en familia aquí, al final, al cabo. Sois un partido ya. Sí, ya. Seguiremos aquí, tiempo que estemos aquí, ¿no? Pues siempre yo con las reflexiones que hago cuando leo y tal, y será igual por mí, y siempre lo digo porque nací en Francia y viví 20 años en una república antes de volver aquí, que volví cuando la dictadura se estaba apagando, pero había dictadura. Y desde la escuela pública que tanto hablamos ahora de conflictos concertados, aquí tenemos un laberinto hasta en educación, pero en fin, algún día arreglaremos todo esto si podemos, pero el tema de lo que dicen los franceses, ¿no? La citoyenneté, el citoyen, el ciudadano, y la importancia que te dan en la escuela desde pequeños, el ciudadano, la república evidentemente, ¿no? Y a veces ves que las cosas
tardan, porque tienen que tardar, que hemos sufrido muchas cosas, nos han retrasado muchos aspectos, pero también me da la impresión de que todo esto en un momento dado se puede aceptar. En fin, es una reflexión que solo es mi opinión, y os doy ahora la palabra a quien quiera, que levante la mano, allá por favor, y si puedes hablar un poco alto para que te oigamos bien. Pero es un comentario nada más. Vale. A mí, chaval, la obra de Mario que más me impactó fue Carta Abierta a los nacionalistas. Porque yo lo vi con el nacionalismo gracias a esa carta. Quiero decir, él contraponía una noción, digamos, culturalista de la nación con una nación de ciudadanos. Entonces, a mí lo más atrayente de Mario era el redescubrimiento de la teoría política liberal. Quiero decir, no era tanto la ruptura con el nacionalismo, sino decir, es que las libertades civiles no es que sean burguesas, es que es para todos. Entonces, hay la idea de convivencia, el estar, etcétera, etcétera. Pero en esa circunstancia me recuerda a otro libro de Fussi, que es Pluralismo y Nacionalidad, donde Mario siempre combinaba eso, lo particular del País Vasco con las libertades civiles, ¿no? Con la teoría política liberal, en un sentido, pero en el sentido más moral que le podía dar yo en esto. Entonces, a mí eso me fascinaba de Mario, ¿no? Como intelectual. Y lo inserté en mi texto, claro, junto con el de Fussi. A mí me parece que son cosas en común, pero a mí Mario me parecía un héroe, un griego. En el sentido de que lo que hizo en los 90 era muy difícil. Abrir una carta en el 95 a los nacionalistas en plena obra de asesinatos, es que era heroico. Yo recuerdo que los chavales había extraterrestres, eran muchos además. O sea, simplemente ese comentario. Vale, muchas gracias. A ver, Jesús. Si no hay otro... No, llama Jesús. Ven aquí si quieres, no sé si verás bien. A ver, Torre. Digo porque tengo la voz. Sí, genial, Torre. Venga. No, y si... Ya está, ¿no? Ya llegamos. Bye. No, yo en primer lugar quería agradecer a los conferenciantes porque yo creo que son la resistencia auténtica al pensamiento único, al nacionalismo, a todo eso en el País Vasco. Aunque se da la contradicción de que, teniendo quizá los mejores historiadores de España, esa historia al pueblo no le llega. Es decir, estás con miedo de escuchar a ETV, de escuchar a los nacionalistas, de las barbaridades que dicen. Y son gente culta que ha tenido, en teoría, la misma oportunidad que nosotros de haber leído a los historiadores. Bueno, yo creo que tienen alguna especie de catecismo de los nacionalismos que se reparten y se basan en ello. Pero quería agradecer especialmente a Fussi porque yo todo mi pensamiento sobre la sociedad vasca, sobre la política, sobre la historia, no es que haya tenido la influencia de Fussi, es que yo lo he copiado. Lo he aceptado tal cual. Otra cosa es que no haya sido coherente, ¿no? Pero lo he aceptado tal cual y lo sigo aceptando. Todavía me acuerdo de frases del libro del movimiento obrero, que habéis hablado de Unamuno y Pérez-Agua, que Pablo Iglesias, el bueno que diría, le escribía a Pérez-Agua pidiéndole la opinión sobre Unamuno. Y Unamuno le decía, un loco. Y con eso terminaba su comentario. No me acuerdo. Pero, en fin, a mí, en el terreno del pensamiento, me ha marcado totalmente, aunque no lo parezca, a veces. Luego, también he leído todo lo tuyo, pero digamos que es un poco más posterior.
Más abajo el micro. Más abajo, ahí se oye bien. Sin Y acercarse. esto era lo que quería decir básicamente, aunque puestos a hablar, se me ocurren también algunas cosas, ¿no? Mario Unandia tenía una cabeza gigante, de tamaño y de contenido. Yo admiraba a Mario y además la admiraba por una cosa que no ha salido aquí, que es su sentido del humor. Era un hombre con mucho sentido del humor. A veces, si andaba en broma o andaba en serio, había dudas. Yo en unas líneas que me pedisteis para el libro sobre Mario, contaba una anécdota que me llevó un día con toda la dirección de la STV a convencerles de que se hicieran el sindicato del PSOE. Y se nos otra la mañana tratando de convencerles. Y yo decía, este es un experimento, a ver cómo reaccionan, o se cree realmente que estos tíos se van a pasar al PSOE. Es decir, yo no lo veía posible, pero bueno, supongo que en su cabeza, aparte de tantas ideas, había tantas ocurrencias que también lo intentó. Y yo era un seguidor de Mario. Solíamos en las sobremesas, como decíamos nosotros, quedarnos a contar ocurrencias. Porque él las mías consideraba que eran ocurrencias y muchas de las suyas también lo eran. Pero a mí me parecía a veces que le iba a explotar la cabeza, porque es que le salían 20.000 ideas por segundo. Luego, en cuanto al nacionalismo que has dicho de Rosa Díez y tal, es que el nacionalismo español y el vasco yo creo que son muy parecidos. Es muy fácil pasar de uno a otro, porque en definitiva el nacionalismo vasco es también nacionalismo español, ¿no? La guerra interminable, el pueblo indómito. España también comparte esas ideas cuando le han invadido todos los pueblos amigos y por la guerra, ¿no? Y el nacionalismo vasco pues tiene también mucho de eso. Yo creo que además, bueno, no me voy a meter en temas de historia, pero mucho del nacionalismo español es producto de vascos, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la hispanidad que se le atribuía a Maeztu, en su origen estuvo el padre, no sé, Vizcarra, que escribió un catecismo en euskera, que todos lo habremos utilizado, y fue de la teoría de la españolidad, por no hablar de nacionalistas actuales, españoles, que son también nacionalistas, no, que son vascos también los que defienden el nacionalismo español. Y nada más. Lo único, habéis hecho la pregunta de qué pensaría Mario de la situación actual. Yo cuando hacéis la pregunta pensaba en lo siguiente, aunque es atribuirle a Mario lo que pienso yo. Yo me pongo muy malo cuando veo que se dice y 50 años para nada. Y esto no ha servido para nada, solo dolor y sangre, etc. A mí eso me saca un poco de quicio, porque yo creo que esto sí ha servido mucho. Para nada bueno, pero yo creo que Euskadi sin ETA hoy en día hubiera sido distinto, aunque no vamos a hacer hipótesis, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado Euskadi, la acción de ETA, aunque sería que no ha servido para nada, pues ha servido para que haya un nacionalismo radical potente, para que las opciones constitucionalistas estén marginadas. En fin, yo no sabría exactamente qué efectos ha tenido, pero yo creo que la Euskadi anterior a Franco y anterior a ETA y la Euskadi después de ETA, me parece a mí que ahí ha habido muchos cambios. A ver, Bechevat.
Ponerse de pie. Soy Luis Cisneros, conocido de y yo que siempre he tenido, he sido del Partido Socialista casi 50 años. Cuando nos trajisteis el grupo a Mario y a estos, muchos pensamos que estos eran más nacionalistas que socialistas, eran más de... A Jesús también le pasa un poco de eso, pero más nacionalistas que los que son euskádicos que eran más euskádicos que esquerros. O sea, que es lo que es mi opinión, bueno, la opinión de los que éramos de abajo, los que éramos solo participantes. Nada más, ¿qué es parece? Muy bien. A ver, venga, Azkena. Yo no quiero apartarme de la gran figura de Mario, pero aprovechándome de la mitad de los historiadores que están aquí, quisiera preguntarle, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿A dónde qué? ¿Ahora qué? Porque Mario hace mucho que se ha ido. Y si la vida nos hubiera conservado, seguro que nos dan unas presentaciones magistrales. Pero como no está, y vosotros sois grandes historiadores, ¿ahora qué? Los historiadores analizan el pasado. No son futurólogos. No son futurólogos. Con la historia pasada se interpreta el presente y se valora el futuro. Sí, sí. Carmen es también historiadora, fuimos compañeros en la carrera y hemos mantenido la amistad siempre desde entonces, por tanto sabe lo que dice. No, pero es muy difícil, Carmen, como sabes tú misma, cuando piensas en qué puede pasar y qué está pasando, que es muy difícil cualquier tipo de anticipación de qué puede ocurrir, ¿no? Ese libro que decías tienes que hacerlo como no, es decir, aparece el rey Juan Carlos I, estupendo, ¿no? Y en fin, hay que rectificar, no se puede hacer la biografía de nadie hasta el final y unos cuantos años después, porque efectivamente las cosas, esto de la razón histórica es imprevisible, azarosa, ocurren continuamente miles de cosas a la vez, decimos los historiadores, Chema y yo, o quien sea, ponemos un poquito de orden en ese pasado, bueno, pero en realidad la única historia verdadera sería la biografía de todos y cada uno de los 70.000 millones de personas que desde que aparece el hombre hasta nuestros días ha existido, que es imposible. Por tanto, no se pueden hacer grandes anticipaciones, podemos en todo caso especular con algún fundamento. A mí me gusta, para ser más breve, creo que tiene razón Antonio Rivera, no sé lo que pensará Chema o vosotros, en el País Vasco, que va a continuar siendo una nación no totalmente nacionalista, pero gobernada por el nacionalismo. Eso, digamos, dado los equilibrios políticos que hay ahora, la debilitación tanto del Partido Socialista electoral, a pesar de que, bueno, se mantiene un poquito o lo que fuese, pero es un partido que ha ganado varias elecciones aquí y ahora ya es casi impensable que vuelva a ser. Bueno, las últimas elecciones salió el partido más votado, pero digamos en las elecciones autonómicas o lo que sea, yo creo que las dos fuerzas nacionalistas, por muy debilitado que empecemos a ver ya al PNV, pero la otra, que efectivamente en eso tiene gran parte de razón Jesús, esa presencia fuerte y con atractivo sobre generaciones jóvenes de Bildu, responde a algo, digamos, a toda esa de actividad que ha ocurrido desde que aparece ETA. No será solo ETA, pero evidentemente ETA ha contribuido también a la hegemonización del País Vasco por, digamos, el nacionalismo entendido en sentido muy amplio. Es muy difícil combatir eso, ¿no? Solemos decir esa frase famosa de Renan, que todo nacionalismo falsifica siempre su propia historia. Todo esto que hacemos muchos de nosotros son fililíes. Frente a la simplificación del nacionalismo es muy difícil, es decir, son visiones absolutamente simplificadas pero eficaces,
de la historia del País Vasco, más eficaces que las nuestras, porque por excepción siempre estás matizando, es muy prudente, calificas las cosas, sí pero no, en fin, y por tanto eso no vale frente a unas visiones brutalmente simplificadoras, pero repito, pedagógicamente muy eficaces, y que además, digamos, desde la convicción nacionalista, a mí me gusta mucho que aparezca una y otra vez la palabra ciudadanía, me parece absolutamente capital no ya con los nacionalismos, esta idea de identidades fragmentadas, que está apareciendo por tantos sitios, bien por cuestiones de género, bien por cuestiones sexuales, es catastrófico. Lo que hay es que proclamarse ciudadano, sea lo que usted sea. Nosotros somos ciudadanos y nadie nos puede imponer nada sin nuestro consentimiento. Esa es la clave de la democracia y de la libertad y de todo este tipo de cuestiones. Y no se puede apegar uno es un ciudadano. Ha nacido en el País Vasco, pero eso es ciudadano, y por lo tanto tiene unos derechos y tiene, digamos, efectivamente una serie de derechos políticos propios. Cuando digo no se le puede imponer nada a nadie sin su consentimiento, que todo el mundo estará de acuerdo, también me refiero a una lengua o también me refiero a la educación. No me estoy refiriendo simplemente a que, en fin, el ha ganado, hemos votado y ha ganado y gobierne este o el otro, o aquella o el otro más allá, sino a cosas muy fundamentales de la vida social diaria, ¿no? Y por lo tanto, ciudadanía, pluralidad, complejidad, todo ese tipo de cosas son muy necesarias. El nacionalismo es una filosofía política que no parte de esos principios. Hace de la nación, sea español o vasco, el objeto y sujeto de la política. Como filosofía política lo digo con toda nobleza hacia la palabra nacionalismo. El liberalismo o la democracia hacen del individuo como sujeto de derechos el objeto y el sujeto de la política. Ahí hay una diferencia fundamental en esa convivencia y armonía que seguramente añoraba y quería Mario, estoy seguro que estaba en esa línea, por lo que ha dicho Chema, y bueno, ya ha salido varias veces, porque él cree en esa idea de una ciudadanía que asocia republicanismo ilustrado, en fin, a todo ese tipo, que es lo mismo dicho de otra manera, pero ya que en un determinado momento eso se concretó en la expresión de un ciudadano, somos ciudadanos. Antes que ninguna, o tenemos que ser ciudadanos, queremos ser ciudadanos, lleva el mundo, por lo menos los últimos 200 años, luchando por extender los complejos de los conceptos de ciudadanía en todos los sitios. Por tanto, no podemos hacer ninguna previsión, Carmen, sobre el futuro. El País Vasco, bueno, no es que sea el oasis otra vez, etcétera, pero está muy tranquilizado. Es más preocupante probablemente en este momento la situación española nacional que la circunstancia inmediata vasca, aun cuando participe también del gran problema que se está planteando en España, efectivamente, por la, digamos, diría, degradación de la democracia como tal. La democracia, además de lo que he dicho, es una moral. Aranguren decía la democracia como moral. Hay muchas leyes no escritas que no se deben violar ni violentar. Y hay que tener un respeto a lo que el electorado ha dicho. El electorado se manifiesta bastante claramente. No vale que luego se haga un gobierno que hace cosas que ni ha prometido, ni ha dicho que iba a hacer, ni tiene mandato para hacerlas. Eso es un verdadero atropello del electorado, por tanto de los ciudadanos que han votado a unos determinados partidos. Eso no puede ser, no puede ser. Hay fallos en casi todas las legislaciones, que es cómo lo impides, pues no, es decir, hay que tener un fondo moral para decir yo esto no hago porque no tengo un mandato para eso, no me he presentado con este programa, etcétera. Bueno, no podemos, digamos, anticipar lo que va a pasar. Yo creo que la situación española es muy crítica en muchos sentidos. No se va a caer el cielo encima de todos nosotros, no va a ser eso, pero políticamente es un momento muy preocupante, porque, digamos, por una vez que parecía que habíamos hecho todo muy bien con la Constitución del 78, sobre todo con esa idea de definición territorial de España, una nación integrada por nacionalidades y regiones, con unas transferencias de poder como no ha habido nunca, ni a las nacionalidades ni a las regiones, suficiente como para cumplir todas las ambiciones de autogobierno que tengan. Si se va a romper
esa baraja también, pues verdaderamente la situación de, digamos, de perplejidad, desconcierto, disgusto y malestar de muchos de nosotros, pues es muy grande, ¿no? Ahora sí, para Pachi, antes de que... Chema, tenemos a preguntar y terminamos con Chema. No, Vale. no es preguntar. Bueno, primero agradecer vuestras intervenciones. Para mí ha sido un placer escucharos. Y en dos momentos determinados, Gorka y Chema habéis mencionado a la dedicatoria del libro de Mario Mendia al jardinero de Zarauz. Yo quiero aclarar una cosa. La dedicatoria no era porque era jardinero, sino porque era concejal y era amenazador. Y en esa dedicatoria aclara la paradoja de perseguido durante el franquismo por la Guardia Civil y en ese momento protegido por la Guardia Civil. Esa dedicatoria se dedicaba a ese jardinero, pero a la vez a todos los que vivían esa situación. Y al hilo de lo que ha leído Gorka de los sucesos de Vitoria en cuanto al asesinato y manifestación a favor de Fernando Buesa y Jorge Díez, se vio el carácter de Mario Mendia, un tipo de carácter que tenía, lo ha hecho Jesús. Tenía mucho humor, te reías mucho con él, pero a la vez cuando sacaba su mala leche, la sacaba de una manera que asustaba. Y uniendo a lo que decíamos antes, le cabreaba un montón que ese jardinero, en la zona donde vivían empresarios, seleccionadores de fútbol, de la selección española, entrenadores de fútbol, gente de un nivel importante, y el único que estaba escoltado era el jardinero. Y a Mario eso le cabreaba un montón y lo decía allá donde fuera. Eso quería decir. Vamos a terminar con Chema, pues tiene razón Pachi. Pregúntale a Teo también, la Guardia Civil le persiguió y después le protegió a Teo Uriarte y a muchos más. Venga, Chema. Sí, pues no, yo en ese sentido lo decía Pachi, exactamente en ese sentido de que el jardinero de Zarauz es elegir a la persona que mejor puede caracterizar en ese momento la tragedia de haber sido reprimido por una dictadura y luego por este régimen, esta dictadura de origen social, no de origen estatal. Respecto de la otra pregunta, bueno, yo creo que Juan Pablo, como maestro de historiadores, pues tiene una autoritas para mí que yo no me atrevería a decir una palabra después de que él intervenga ante una pregunta que creo que es muy interesante por otra parte, porque claro, si le preguntáramos a un médico ¿qué pasa cuando te mueres? Dirá, pues no sé, yo lo que sé es hacer que no te mueras, pero no sé qué pasa cuando te mueres, sobre todo si el médico es ateo, ¿no? Entonces, pero claro, a los historiadores yo creo que a veces nos pasa eso, ¿no? ¿Cómo saber qué va a pasar ahora? Y la primera reacción es, no, yo me ocupo de lo que ha pasado, no de lo que va a pasar. Pero también tenemos cierta obligación, o deberíamos tener, en mi opinión, cierto compromiso con la sociedad de utilizar el pensamiento historiográfico, y que yo creo que es muy interesante, no para adivinar el futuro, porque es inadivinable, pero sí, por lo menos, para establecer algunas ideas de por dónde está conduciéndose nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que en ese sentido la pregunta es enormemente pertinente. Primero porque los historiadores, en nuestro método, en el método historiográfico, uno de los principios básicos es que en la historia no existe la providencia, existe la contingencia. No creemos tampoco en la casualidad, creemos en la causalidad. Hay causas que provocan efectos, pero hay cosas que son contingentes. ¿Qué os voy a contar si acabamos de vivir una pandemia? ¿Quién se imaginaba en marzo de 2019 la que nos venía encima? Nadie, absolutamente. ¿Qué puede ocurrir en España? Pues imaginemos que no hay un pacto para formar un gobierno precisamente por la exigencia de un referéndum, y que hay nuevas elecciones y las ganan el Partido Popular y Vox. Pues va a ser un panorama completamente diferente. Es decir, no sabemos porque no podemos saber. Lo que sí sabemos, yo creo que ahí los historiadores sí podemos aportar, es que hay ciertos movimientos de fondo que están anunciando, están permitiendo ver que en los próximos años
primero vamos a pasar mucho calor porque nos cargamos el planeta, lo estamos experimentando en este mismo momento y no hablamos nunca de eso, pero ese es el auténtico problema de este país y de todo el planeta. Pero referido a la situación de nuestro país, parece que vamos camino de un replanteamiento o de una necesidad de repensar cómo está organizado nuestro Estado, cómo está organizado España en cuanto Estado, en cuanto nación. Y creo que eso va a ser, yo soy muy optimista, yo creo que eso va a ser, en el fondo, va a ser algo interesante por una parte y algo positivo por otra también, ¿no? Y como la historia es contingente, y sigue con nosotros felizmente el historiador que escribió la biografía de Juan Carlos I, pues perfectamente puede escribir la continuidad. Yo te doy el título, Cazando elefantes, y te vas a borrar. Yo no he escrito biografía, aparece mucho Juan Carlos, pero es el reinado más que... Bueno, he escribido muchos años, como se suele decir, así que puedes escribir largo y tendido porque tú también vas a estar aquí mucho tiempo. Gracias a todos, eskerrik asko, Juan Pablo, eskerrik asko, Chema. Es un placer y un honor haberos recibido. Os esperamos para otra cita.